les decía que hay ley nacional, ¿sí? de residuos peligrosos, en lo que es medio ambiente directamente relacionados a las empresas. Yo después le voy a decir, hay algunas leyes que hablan del ambiente en general, de los recursos hídricos y demás, pero lo que sí me importa, me interesa que conozcan, es que tanto la ley nacional como la ley provincial habla de los residuos especiales, ¿sí? O sea, aquellos residuos que no son domiciliarios, que no se consideran dentro de la ley ni los domiciliarios, ni los radiactivos, ¿sí? O sea, que tienen una legislación específica. Para la ley nacional, los residuos derivados que se conocen como patogénicos, derivados de los hospitales, que digamos pueden ser desechos orgánicos, sangre, partes humanas, material de laboratorio, ensayo, una gasa, un apósito, jeringas, todo eso se conoce como residuos patogénicos. En provincia de Buenos Aires hay una ley que los regula, con lo cual los residuos en la provincia denominados especiales, en la nación se denominan peligrosos. Nosotros trabajamos acá en la provincia mayormente, así que por ahí vamos a hacer un poquito de foco ahí. Los residuos especiales, voy a ver si les puedo compartir. A ver, pantalla, compartir, que ahora me cambiaron. Acá está. Una ventana. A ver. Ustedes me avisan. Se ve, se ve. Bueno, justo estaba haciéndole unos retoques, así que les pido que tengan un poco de... Ahí está. Bueno, esto es lo que parte de lo que van a ver, con una explicación recontra directa, que es que en la legislación, ahí están las dos leyes, en la nacional, que habla de la generación, o sea, en el lugar donde se originan, cómo se manipulan, cómo se transportan, qué tratamiento se les da y cómo se disponen finalmente, o sea, el último lugar donde ese residuo va a quedar depositado. La ley provincial, la 11720, esta que tienen acá, habla de almacenamiento. Y para su almacenamiento, después vamos a ver, hay una resolución específica que dice cómo se almacena, cómo tienen que ser los lugares donde se va a almacenar. Por ejemplo, en una fábrica, un lugar donde yo voy a almacenar la viruta, el aceite usado, aquellos residuos que están contaminados con ese aceite. Por ejemplo, yo hago operaciones de mantenimiento, los trapos, los filtros de los vehículos o de las máquinas, por ejemplo, las virutas, si fuese una tornería que procesa metales y que esos metales, cuando son procesados, están refrigerados por algún tipo de soluble, que lo que hace es refrigerar por temperatura y aparte lubricar el contacto entre la herramienta y el metal. Esos son esos aceites solubles en agua, son hidrocarburos, entonces tienen un tratamiento especial. Esos lugares donde en una fábrica yo guardo tachos con el aceite que voy cambiando de los tornos, o ese aceite que ya no uso en las bateas, o algún residuo más, que puede ser, como les dije, los trapos,
descartes del proceso en términos de mantenimiento. Eso tiene que estar ubicado en un lugar, identificado, separado. No estoy... dejar de presentar. Ah, no, pensé que había entrado alguien, porque escuché un... ¿Quién No, es? yo quería hacer una pregunta. Ah, dale, dale, Emi. No, no. ¿Estos residuos van a un mismo lugar o son todos clasificados? Bueno, justamente, en ese lugar, que yo estoy diciendo que es el lugar de almacenamiento interno, todavía estamos adentro de la fábrica, ¿no? Eh, tiene, primero, no hay que mezclarlos, sobre todo no hay que mezclar aquellos residuos que puedan reaccionar entre sí, ¿no? O sea, que puedan ser parte de una reacción que puede provocar una explosión o un incendio o demás. Los residuos tienen que estar separados, los residuos líquidos tienen que estar contenidos en bateas, obviamente primero en tanques, suponiendo que sea aceite, ¿no? Digamos, hay residuos que por su cantidad y su naturaleza pueden formar parte de una planta de tratamiento, ¿no? Entonces van a grandes piletas, pero suponiendo que nosotros tenemos una operación en la cual, bueno, hacemos cambios de aceite y tenemos eh, hidrocarburos que utilizamos que pueden ser solventes y demás que podemos utilizar para limpiar piezas, que pueden ser biodegradables, pero igual son residuos derivados de una operación industrial, con lo cual son especiales. Eh, tintas en una industria gráfica. Ahora vamos a ver qué tipos de residuos. Ahí creo que algunas cosas se están viendo, cosas que se conocen como residuos peligrosos, ¿sí? O sea, hay una definición que residuo peligroso es el que puede causar un daño contaminando el medio ambiente, pero después hay diferentes tipos, ¿sí? Bueno, esos tipos no se pueden mezclar, tienen una identificación particular que ahora la vamos a ver, ¿sí? Hay que ponerle un nombre, hay que ponerle una característica de cada residuo, digamos, la característica es una y después el tipo de residuo es otro, el agente es otro. Ahí dice, bueno, residuo de la industria química o farmacéutica o fitosanitaria, o de la industria eléctrica como, bueno, el PCB ustedes ya no está permitido, pero saben que hay todavía transformadores eléctricos que contienen PCB. Residuos de alquitrán puede ser, por ejemplo, la industria del asfalto, desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. Todos esos desechos, todos esos desechos son considerados residuos peligrosos o especiales y tienen que tener un tratamiento específico. A mí, digamos, más allá de que ustedes conozcan de memoria qué tipos son los que son importantes y demás, ¿por qué? Porque después hay no sé si lo alcancé a poner acá, creo que no. No, porque acá están los anexos, que son los que después le van a explicar. Igual ahora se los voy a compartir, los anexos. Ven qué tipo de residuo, por ejemplo, los líquidos inflamables, los sólidos inflamables, las sustancias o desechos que pueden combustionar o que liberan gases específicos, en contacto con aire y agua. Por esto la importancia de su separación, de su identificación, del lugar donde van a estar contenidos. Esa identificación tiene particularidades, no es cualquier identificación, dependiendo de la sustancia, obviamente tiene un contenedor específico, en algunos casos será plástico, en otros casos será metálicos, en otros casos será de cemento, pero la contención está directamente relacionada con el residuo y con la cantidad.
Vamos a suponer que tenemos residuos líquidos, por ejemplo, aceite. No me quiero ir a cosas, digamos, por ejemplo, de la industria gráfica, aunque podría ser, digamos, pero lo más importante es que nosotros nos concentremos, por ejemplo, en la industria automotriz o metalmecánica, que es donde se van a llevar a cabo las operaciones, donde nosotros en principio vamos a trabajar. Esos residuos van a estar directamente relacionados con el proceso. En el caso de residuos líquidos, después van a ver que hay una resolución que dice cómo deben ser esos lugares donde se van a, digamos, almacenar, por lo menos transitoriamente, esos residuos. Pueden estar contenidos en recipientes, que pueden ser tambores de esos de 200 litros, pero a su vez tienen que estar contenidos en bateas, bateas de hormigón impermeabilizadas, con un tamaño de 1,5 veces la cantidad de líquido que yo tengo almacenado. ¿Por qué? Y porque si se pincha uno de esos tanques, yo tengo que evitar que ese residuo, que es peligroso, vaya al suelo, pueda ir a un curso de desagüe y a hacer una contaminación masiva en una napa de agua o de vertido directamente al río, ¿no? O a algún arroyo o algún canal de agua que sea donde esa fábrica está desaguando sus residuos no peligrosos ni industriales, ¿no? Sino sus residuos que pueden ser de agua de lluvia, lo que se conoce como se me olvidó la palabra, bueno, ya me voy a acordar, o van a la cloaca o van a lo que es el residuo pluvial. El residuo pluvial es el curso pluvial es el curso del agua de lluvia. Los desagües donde se colecta todo el agua de lluvia. Los otros son cloacales. Bueno, lo que se trata de evitar con eso, con esa batea de contención, que debe tener una medida específica, tal que pueda contener, como les dije, 1,5 veces todo lo que yo guarde, ¿no? Si voy a guardar dos tanques son 400 litros, bueno, esa batea tendrá que tener una capacidad de 600 litros en total, cosa que si se pinchan esos tanques, todo el líquido quede contenido y no se derrame hacia afuera de la batea y después, bueno, puede ser, digamos, chupado con alguna bomba, puede venir algún camión digamos, a absorberlo y a llevárselo, camiones especiales de transporte de residuos especiales, pero evitando siempre que ese residuo líquido vaya a cursos de agua, para no contaminar el ambiente. Claramente, y lo más importante, después yo les voy a compartir esto para que ustedes vean, como vimos acá, de qué tipo de residuos hablamos cuando hablamos de residuos especiales, cuáles son las características, si son líquidos o sólidos inflamables o tóxicos o venenos, o bueno, y cuáles son los que quedan fuera. Bueno, los que quedan fuera, les dije, en la ley provincial quedan afuera los residuos domiciliarios, los radioactivos, o sea, aquellos residuos derivados de la industria nuclear, y los patogénicos, como les dije, los que se generan en los hospitales, centros de salud, laboratorios y demás. ¿Esto tiene un decreto que dice dónde van o cómo se eliminan? Sí, por supuesto, por supuesto. Estas leyes tienen, y digamos, por eso lo más importante que yo les quería contar es cuáles son los actores principales, ¿no? Porque los actores principales, más allá de entender que es un residuo, primero de entender que es el residuo especial o peligroso, digamos, qué características tiene, por qué se considera uno, digamos, cómo se considera el residuo, por qué es peligroso. Entonces, residuo, dice la ley,
lo tienen por acá arriba, yo no quiero que se sepan la ley de memoria, ni mucho menos, pero es todo residuo que puede causar un daño al medio ambiente, a los seres vivos, dice, al medio ambiente es el agua, el aire, ¿no? El medio ambiente en general, que puede causar un daño. Entonces hace una descripción de cuáles son y quita del medio, dice, bueno, todos estos son residuos peligrosos, pero, como hay una ley que trata específicamente a algunos, eso lo sacamos de esta ley. Esta ley es para residuos peligrosos de estas características, orgánicos e inorgánicos con algunas características, menos los radioactivos, ¿sí? Menos lo de la industria nuclear, menos los radioactivos. Ojo, la industria nuclear que puede ser electromedicina también, ¿no? O sea, todo residuo radioactivo, todo residuo patogénico y todo residuo domiciliario. Eso tiene otra reglamentación, tiene otras leyes, ¿sí? Que como no son los que nosotros nos interesan por una cuestión industrial, no los vamos a ver. Yo les puedo citar las leyes y ahí yo les pongo que, por ejemplo, la de residuos patogénicos en la provincia de Buenos Aires es esa ley 154. ¿Qué hace la ley con los residuos? Regula al que los genera, o sea, el lugar donde esos residuos toman esa identidad de residuo, porque antes eran otra cosa. Es como la yerba antes y después de tomar el mate, ¿sí? La yerba antes de tomar el mate es un producto comercial. Una vez que tomé el mate, se ve y la cambio la yerba, esa yerba usada ya es un residuo. Bueno, con esto es lo mismo. Cuando yo compro aceite para hacer el cambio de aceite al auto, no es un residuo, pero el aceite que saco del auto sí es un residuo. Y tiene un tratamiento específico, como residuo especial, ¿sí? No lo puedo tirar al cordón de la vereda, ni lo puedo poner en un bidón en la puerta para que se lo lleve el basurero. A ver, eso no quiere decir que no se haga, quiere decir que no está permitido, quiere decir que eso es un delito, no está permitido en la ley. La ley contempla otro tratamiento para ese tipo de residuos. Obviamente habla de que el que lo genera, acá habla primero de lo que es el manifiesto, ¿no? Acá dice que los residuos peligrosos no están permitidos importarlos al país, o sea, no se puede traer de afuera residuos peligrosos. Hay países que permiten su importación porque lucran con ello, muchos países de África. ¿Cómo es? Los países industrializados le venden, para no tenerlos en su territorio, le venden a los países pobres, llamémoslo así, sus residuos peligrosos. Y los países que los compran hacen su tratamiento, vaya uno a saber cómo, no lo sé. El tema es que acá en Argentina no está permitido la importación de residuos peligrosos ni radiactivos. ¿Está bien? Es una noticia. Habla de algo que se llama manifiesto. La ley habla de algo que se llama manifiesto. ¿Qué es el manifiesto? Es un listado de todo el residuo que genera una empresa en términos de cantidad, en términos de características del residuo, en términos de dónde está parcialmente almacenado, ¿sí? O sea, en su recipiente, en su lugar transitorio dentro de la fábrica, cuándo se lo lleva, qué transporte, a qué planta de tratamiento lo va a llevar y dónde se va a disponer finalmente ese residuo. Eso es el manifiesto. O sea, es un documento que muestra la historia del residuo y que las empresas tienen la obligación de llevar adelante. Una lista. Tal día almacené tantos litros de aceite, que tiene un código específico, el aceite. Ahora lo vamos a ver.
cuándo se lo llevó el transportista, qué transportista, y el transportista me da un remito que se lo lleva, y después me da lo que se llama el manifiesto final, que es una vez que lo entregó a la planta de tratamiento, esa planta de tratamiento lo trata y lo dispone de manera final. Miren, para hacerlo fácil, porque en realidad es sencillo el tema, después tiene un montón de complicaciones en el manejo, en la auditoría, en el control que puede hacer la autoridad de aplicación, que es quien debe regular y verificar que se cumplan todas estas legislaciones, así como les dije en seguridad e higiene, que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, junto con el Ministerio de Trabajo, eran los dos organismos que verificaban que se cumplan las leyes de seguridad y la ley de riesgo del trabajo. En este sentido, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hay un organismo que se llama OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, es la autoridad de aplicación medioambiental. ¿Está bien? O sea que es la encargada, junto con los municipios, que tienen poder de policía para hacer la verificación. Piensen que los municipios son los que habilitan, ¿no?, parte de la explotación de un negocio industrial o comercial. Utilizan una ley que se llama la Ley de Erradicación Industrial, que les voy a hacer digamos, una cita, la clase que viene, porque toda esa parte que es medioambiental, quiero que conozcan el trazo grueso, por lo menos que hay una ley que regula dónde las empresas pueden asentarse, qué tipo de operaciones son las que pueden asentarse, cómo una empresa logra lo que se llama la habilitación. La parte de medio ambiente es muy importante. Entonces, ese manifiesto es el documento que monitorea y da cuenta de la generación, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la disposición final de esos residuos. Con lo cual, si yo entiendo ese manifiesto, puedo entender quiénes son los actores. Y justamente los actores son esos, ¿no? El que genera el residuo, o sea, el dueño, el explotador de esa actividad, la fábrica, el negocio que genera ese residuo peligroso, la actividad, ese es el generador, el dueño del emprendimiento, ese es el generador. ¿Qué tiene que hacer ese generador? Bueno, el generador deberá realizar una inscripción ante este organismo que yo les digo, tendrá un número, pagará una tasa cada vez que envía sus desechos a ser tratados en función del tipo de desecho, de la cantidad de desechos. Tiene una responsabilidad ese generador por la que da cuenta pagando tasas e informándole al fisco, por un lado, y al ente regulador por el otro, que en este caso particular es el que regula y cobra la tasa, este OPDS que yo les estoy contando. Bueno, los generadores son todos las actividades que generan este tipo de residuos, justamente, como les dije antes, ¿no? Las operaciones químicas, industriales, pueden ser refinerías, operaciones de mantenimiento, como en el caso nuestro. Acá habla de la parte de los patogénicos, que yo les dije, los patogénicos, acá está porque, digamos, forma parte del universo, aunque nosotros
no lo vamos a tratar porque tiene una ley particular. Entonces, el primer punto acá de esa cadena son los generadores. Bueno, ¿qué tiene que hacer el generador? Bueno, tiene que inscribirse, tiene que pagar una tasa relacionada, como les dije, con el tipo de residuo y con la cantidad que produce. Eso lo tiene que hacer, digamos, con una declaración jurada, donde en el organismo provincial lo tiene que hacer a través de un profesional que esté autorizado, homologado, yo en su momento lo fui, por el organismo provincial, o sea, un profesional, alguien que esté registrado que pueda hacer ese tipo de trámites. De todas las maneras posibles, así como vimos en la ley de seguridad e higiene, con los riesgos, ¿se acuerdan que una de las cosas que tenían que hacer las empresas era intentar eliminarlo o minimizarlo los riesgos? Bueno, con el tema de los residuos es lo mismo, hay que tratar de tomar medidas para de alguna manera disminuir esa cantidad de residuos que se generan. Por el otro lado, hay que hacer esa diferenciación y hacer ese seguimiento y hacer esa, digamos, ese control que se hace administrativamente con el manifiesto, pero físicamente con esta separación e identificación de los residuos. Digamos, contenerlos o envasarlos e identificarlos como corresponde, con una numeración en términos de cuánta cantidad de recipientes de tal residuo tengo, ponerles una fecha y todo eso registrarlo en el manifiesto. ¿Está bien? Acá les dejo esto cuando se los compartan, esta resolución que ven acá, por eso le puse ver y le puse el enlace directamente en el documento, es la resolución que habla de cómo es el almacenamiento transitorio de esos residuos especiales, ¿sí? Dentro de la actividad. Después lo pueden mirar tranquilo, pero básicamente da las condiciones en las que debe estar. Ahora vamos a leer 2 o 3 líneas, les voy a compartir desde el enlace de internet. Bueno, eso es todo lo que tiene que hacer el generador, ¿no? Obviamente, hay actividades o industrias que no solo generan los residuos, sino que los tratan, pueden tener planta de tratamiento como si fueran efluentes líquidos, pero la gran mayoría de las actividades no tienen plantas de tratamiento dentro de la actividad, de la fábrica o del negocio, llamémosle. Entonces, ¿qué hacen? Juntan esos residuos, los tienen por un tiempo y después los envían a lo que es el tratamiento y disposición final. Pero para que lleguen a esa planta de tratamiento, que tal vez el generador ni siquiera conoce, contrata a otro actor que es el transportista. El transportista es una figura que obviamente también tiene que estar registrada, que tiene que estar habilitada, ¿no? Cuando un transportista de residuos especiales, piensen que esos residuos pueden ser sólidos, líquidos, ¿sí? En diferentes volúmenes, porque puede ser un gran camión cisterna el que vaya a recolectar esos residuos, como puede ser un camión acondicionado, donde yo en mi actividad, como tengo poca generación, le voy a entregar 10 bidones de 20 litros y los va a tener que poder transportar con un vehículo que está, obviamente, preparado para eso, ¿sí? Acondicionado para eso y habilitado. No es cualquier flete, es un transporte de residuos especiales que tiene características especiales, ¿no? De acuerdo al tipo de residuos que transporta. Generador, que se anota, que paga tasas, transporte, lo mismo. No, el generador no puede llamar a cualquier flete, tiene que llamar a un transporte
de residuos especiales, que tiene que estar inscripto, que tiene una patente, que también paga impuestos, que es verificado y demás. Ese transportista, de acuerdo al tipo de residuo, se va a poner en contacto con una planta de tratamiento. O sea, este lo genera, se lo da a este que lo lleva, que lo transporta. Este que lo transporta le deja un remito, ¿no? Un papel que dice que se va a llevar tantos kilos, litros, unidades de tal residuo, ¿eh? Ahora vamos a ver que como que cada residuo tiene una identificación particular. Tal día a tal hora. ¿Por qué esos datos? Le deja un papel que dice que se retira eso para que el generador lo pueda anotar en su manifiesto. Porque cuando venga la autoridad competente a verificarlo, le va a decir, ¿me muestra el manifiesto? Ah, acá dice que se retiraron tantos litros de aceite usado de operaciones industriales y que lo retiró tal transporte. ¿Me puede mostrar el remito del transporte? Sí, tome, señor. El transporte tiene la obligación de dejarles a sus clientes, a esos generadores, un remito que dice esas cosas, ¿sí? Y que dice dónde lo va a enviar. Ese dónde lo va a enviar se llama tratamiento o, digamos, empresas que hacen tratamientos de residuos. ¿Qué es el tratamiento? Bueno, es un proceso que lo que hace es, digamos, como hacer que ese residuo deje de ser peligroso, ¿no? Cambiándole la composición, la característica, su estado. O sea, lo que hace es hacerlo inerte, ¿no? Por ejemplo, de manera, digamos, a través de un proceso de calor. Por ejemplo, si yo tengo un papel y lo prendo fuego, y suponiendo que ese papel sea el residuo peligroso, lo convierto en ceniza, y esa ceniza es un material inerte que ya no va a dañar el medio ambiente. Obviamente yo no lo voy a andar tirando por el aire, le voy a dar lo que se conoce como una disposición final. Pero esos procesos, que son diferentes tecnologías de tratamiento, yo les nombré una por calor, puede ser alguna otra, generalmente son procesos, digamos, que utilizan calor, pero lo que hacen es hacer que ese residuo peligroso deje de serlo. Le cambian la característica o la composición al residuo y deja de ser peligroso o reduce a un mínimo aceptable su peligrosidad. Entendámoslo como que deja de ser un residuo peligroso. Y después, en esa cadena, digamos, entre el generador, el transporte, la planta de tratamiento, una vez que sale de la planta de tratamiento, se convierte en algo que ya es inerte, que no es peligroso, pero que hay que disponerlo, lo que se llama disposición final, en la basura domiciliaria, lo que llaman los residuos sólidos urbanos. La disposición final es que ese residuo que ustedes, nosotros, generamos en nuestros domicilios, se lo damos a un transporte, que es el camión de recolección de basura, que lo llevan a una planta de lo que se llama transferencia, o sea, depositan la basura en un lugar y se puede hacer una selección preliminar, y después se hace lo que se conoce una disposición final, que en nuestro país casi el 100% es enterrar esos residuos en
lo que se conocen como rellenos sanitarios. Son superficies que reciben esa basura. Conozco algo del tema porque trabajo en lo que, por lo menos acá en el conurbano, es la empresa, digamos, que se hace cargo de la disposición final de los residuos, que es el CEAMSE, la Coordinación Ecológica. CEAMSE quiere decir Coordinación Ecológica Área Metropolitana, Sociedad del Estado, ¿sí? Si buscan y ponen CEAMSE, les van a aparecer las plantas de transferencia, los rellenos, y los rellenos que están cerrados, o sea que ya no reciben basura y están totalmente tapados, que por ejemplo es donde trabajo yo acá en Villa Domínico. El caso de los industriales o especiales o peligrosos es lo mismo. Hay un generador, hay un transporte, hay una empresa que hace el tratamiento para bajarle o eliminarle la peligrosidad, y hay otra empresa que hace la disposición final. Todo eso tiene que estar registrado. Cada uno de esos actores también está registrado y obviamente que paga una tasa, como todas las tasas que se pagan por cualquier cosa que uno hace, pero ahora estamos en esto que es medioambiental. Y esa planta de disposición final, o esos lugares de disposición final, son los depósitos donde se van, finalmente, como dice la palabra, a guardar, a contener de manera permanente esos residuos, que obviamente lo que tienen que dar una seguridad, una garantía de que esos residuos no se van a filtrar y demás, por más que sean inertes. Hay diferentes formas, hay contenedores que se guardan en minas, hay disposición finales en tierra y demás. A mí lo que más me interesa es que ustedes, obviamente acá habla de derramarlos en mares, océanos, o incinerarlos en la tierra o en el mar, de acuerdo al tipo. Digamos, si son cenizas inertes no pasa nada, pero más allá del tipo de, que si ustedes después quieren lo pueden profundizar, sí lo que más me interesa es que tengan en cuenta que en esto de los residuos especiales, que tienen una característica, que se definen como aquellos que no son ni basura sólida urbana, ni residuos patogénicos, ¿sí? Aquellos derivados de los laboratorios, los hospitales, como les dije, ¿no? Todo fluido o todo material que sale de un hospital, que puede ser biológico o contaminado con partes biológicas, de laboratorios. Los radioactivos, esos son los domiciliarios, que no los toma en cuenta la ley para el tratamiento como residuo especial porque tienen una legislación particular. Todos los demás tienen un tratamiento específico de la ley. Y ese tratamiento hace que haya que tener bajo control el tipo, las cantidades. Digamos, cuando digo el tipo, digo la codificación que va a tener ese residuo, el tipo de residuo, si es, digamos, generalmente son químicos, ¿sí? Porque están derivados de algún hidrocarburo o de alguna sustancia que puede ser no mineral, sino una sustancia, digamos, inorgánica, pero que están catalogados. Esos, cuando se usan en algún proceso productivo, que puede ser por transformación, digamos, química o física, generan residuos, ¿sí? Hay partes de esos elementos que se utilizan en un proceso que forman residuos. Bueno, esos residuos tienen un tratamiento específico. Desde el punto de vista administrativo, es su control, su registro de qué tipo de residuo y cuánto se genera.
por el generador, por la persona que es la que está justamente produciendo esos residuos. No los produce de hecho, digo, pero forman parte de la operación, de su explotación, que ese generador, como se llama, debe estar inscripto, debe pagar una tasa y debe tener dos condiciones. Una administrativa, que es el registro de todas sus operaciones de residuos, la separación, la identificación, la fecha, los volúmenes que maneja, su declaración jurada que paga una tasa, contratar a un transporte específico y digamos homologado para que lo lleve a una planta de tratamiento que también obviamente debe estar homologada y que esa planta de tratamiento justamente le haga un proceso a ese residuo para hacerlo inerte o bajar al mínimo su potencial de daño y que después lo que resta de ese residuo tal como quedó se disponga de manera final también una empresa dedicada a esos fines. Esa es toda la cadena que hace la legislación respecto de los residuos. Hasta acá, lo que más me interesa, ahora les voy a mostrar otra cosa. Hasta acá lo que más me interesa es que tengan claro estos actores, el que genera, el que transporta, el que hace el tratamiento y el que dispone finalmente. El otro actor es el que regula todo esto, que es el Estado. ¿Sí? Es el Estado. Y tenemos las leyes por las cuales el Estado dice cómo hay que hacer, digamos, lo que en calidad hablamos como el procedimiento, ¿se acuerdan? Bueno, el procedimiento acá o el manual o la política es la ley, la legislación. Lo que el Estado dice que hay que hacer en todos los términos, en los términos administrativos y en los términos técnicos. Administrativos de todos los trámites, de todos los registros, de qué implicancia tiene cada actor, de qué cosas pasan si no cumple, o sea, de aquellas sanciones, ¿no? No quiero ir tan a ese punto, por eso como que no lo nombré, pero si ustedes miran en la ley, van a ver claramente que lo que se hace más o menos es decir, esto es un residuo especial, estos son todos los que puede haber, los que se consideran especiales, estos son los actores, el generador, el transporte, el tratamiento y la disposición final. Esto es lo que debe hacer cada uno, cómo debe inscribirse, qué cosas debe cumplir, qué documentos debe emitir, qué tasas va a tener que pagar y qué sanciones va a tener si no cumple. No más que eso. No más que eso por hoy. Traté de hacerlo lo más resumido y digamos que el concepto es que ustedes entiendan ese, digamos, todo ese armado, ¿no? ¿Quiénes son y qué es lo que tienen que hacer? Más allá de eso, les quiero compartir, esperen que acá es, una pestaña. Primero les quería compartir esto. Esta es la resolución esa que les dije, que habla de esos lugares donde se almacene transitoriamente un residuo especial. Esto es una resolución de Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, la ley de residuos especiales es la ley 11720. Después lo van a ver en el archivo. Yo se las nombro y aparte les pongo el link para que si quieren la miren. ¿Ven? Esta es la ley. Avísenme si lo ven el compartido, por favor, porque yo no les pregunté. Sí, sí, se ve, justo te iba a decir eso. Buenísimo. Bueno, ahí está el texto de la ley. Yo, obviamente,
es de lo que hablé, pero ven que habla ¿Esto de ya la... está subido? ¿Este material está subido ya a la plataforma? Lo voy a subir ahora. Vale, perfecto. Ven, la ley habla de la generación, la manipulación, por eso les iba a mostrar esta resolución, la manipulación en el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la disposición final de residuos especiales. El artículo 1 es más o menos lo que yo les expliqué. Lo mismo que, ven, reducir la cantidad de residuos especiales generados, minimizar los riesgos, bueno, lo mismo que decía en su momento la ley de seguridad e higiene para los riesgos, dice la ley de residuos especiales con los residuos. Lo mismo, el tratamiento es tratar de llevar a cero los daños físicos de las personas, físicos o psicofísicos de las personas o medioambientales. Bien, esta la voy a pasar rápido. Sí quiero mostrarles algo que no les mostré, pero que son los anexos de la ley. A ver si los encuentro. Acá está. Díganme cuando vean algo que dice anexo 1. Está en el tal mismo de coso, ¿no? El artículo 1, artículo 2, el punto A y punto B. Todavía no refrescó. Estamos por la página 29. Díganme si ven la página 29. Si no, lo vuelvo a cargar. No solo continuamos viendo lo anterior. Ahí creo que sí, sí, anexo uno, ya sabía. Perfecto. Bueno, esto de la ley, porque capaz que les estaba mostrando otra cosa. Esperen porque estoy haciendo un lío bárbaro. Esperen, ahí vamos otra vez. Anexo 1. Sí, sí. Bien. Una vez que la ley habla de todo eso que yo les dije, del generador, el transporte y qué sé yo, cita las categorías de desechos que hay que controlar. O sea, dice, estos son residuos especiales. Y le da una identificación. La identificación es la que ven acá a la izquierda. I1, I2, I3. ¿Lo ven? Sí. Cada uno de estos I se refiere a un tipo de residuo. O sea, que si yo en mi fábrica tengo, por ejemplo, tengo un laboratorio donde fabrico medicamentos, mis residuos, ven, van a ser estos, desechos resultantes de la producción y preparación de los productos farmacéuticos. Y yo, cuando los meta en un tacho o en una bolsa, le voy a tener que poner una identificación que va a ser la Y y el 2. ¿Sí? Ese Y2 lo que dice es que adentro de ese recipiente, la caja, la bolsa, el tambor plástico, el bidón o lo que sea, lo que va a decir que hay desechos I2, I2 se dice, ¿no? Y2, que son desechos resultantes de la producción farmacéutica. Mayormente en las industrias, por lo menos las industrias donde nosotros posible que trabajemos, vamos a encontrar mucho estos que son los I8, ¿eh? Desechos de aceites minerales no aptos para el uso que estaban destinados, o sea, lo que ya usé. Si yo voy a comprar un bidón de aceite para hacerle el cambio de aceite al auto, no es un desecho I8, es un producto nuevo que va a tener una función.
está destinado para algo. Cuando ya lo usé, se transforma en algo que, a ver, dice no apto para lo que estaba destinado, o sea, ya está usado. Esos desechos de aceites minerales, por ejemplo, son I8. Los I9, mezclas de aceite y agua, de hidrocarburo y agua. Aceite, que pueden ser sintéticos, y agua, o hidrocarburos, o sea, minerales y agua, podrían ser estos aceites que yo les digo, que son las emulsiones que se usan en los procesos de arranque de viruta para refrigerar y para lubricar el contacto herramienta-metal. Y así hace un detalle de todos los residuos industriales. Y a cada tipo de residuo le pone un código. Esto está bueno que lo miren. No les voy a tomar en el examen, díganme que es el I14. ¿Está claro eso? Sí, lo que quiero es que ustedes sepan que hay un anexo que categoriza el tipo de residuo que hay que controlar. Si hay que controlarlo es porque es un residuo que está categorizado como especial y que tiene un código. Asimismo, miren cuántos hay, ¿no? Miren cuántos hay. 45. Asimismo, hay otro anexo que habla de la característica de la peligrosidad. O sea, si es, primero dice cuáles son, separa, le pone un código a esos compuestos, y después dice qué características tienen esos compuestos. Si son líquidos, si son sólidos, si son explosivos, inflamables, combustibles. Oxidantes o tóxicos. Esto tiene que ver, si ustedes recuerdan, en la Ley de Seguridad e Higiene, con la característica de los riesgos químicos, corrosivos, infecciosos, asfixiantes, tóxicos. Más o menos es como que es lo mismo. Por un lado, da la característica de la peligrosidad y por el otro lado dice cuáles son o de qué derivación vienen esos residuos. Acá lo pone como desechos. Quiero volver sobre esto. Por favor. Quiero que les quede recontra claro esto. Hay dos tablas. Una habla de la categoría de los desechos, lo que hay que controlar, dice. Todos aquellos desechos residuos derivados de, y ahí empieza. Y uno tiene que ver con tal tipo de, ven que habla de desechos hospitalarios, qué sé yo, bueno. El I2, resultado de la producción y preparación de productos farmacéuticos. El I3, de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal. El I4, resultante de la producción de fitosanitarios, o sea, todas aquellas sustancias que van al tratamiento de plagas o fertilizantes y demás. O sea, cuando digo control de plaga, puede ser veneno de hormiga, puede ser control de maleza, inoculantes para los cultivos y demás. Orgánicos e inorgánicos, minerales o sintéticos. ¿Sí? Esto es categoría de lo que hay que controlar. El anexo 2 es característica
de esos residuos. ¿Qué es la característica? Bueno, describe si son explosivos, si son inflamables, si son tóxicos, por qué son tóxicos, si son infecciosos o corrosivos o liberan gases. Eso, miren, si ustedes hacen foco en la cadena, ¿no? Obviamente, ¿qué es el residuo especial o peligroso? ¿Quiénes son los actores que participan, ¿no? Y de qué manera. ¿Cómo están categorizados los residuos? ¿No? Vuelvo a esta tabla. ¿Cómo están categorizados? O sea, que están categorizados de acuerdo al tipo de residuo que son, le ponen un código, farmacéutico, fitosanitario, de la industria gráfica, de las operaciones industriales, como dice acá, los cianuros para las operaciones de templado, los plastificantes, los pigmentos en la industria del desarrollo de pinturas o serigrafías o gráfica. Eso tiene una categorización, tiene una categorización. Cada tipo de desecho, de acuerdo a su origen, tiene un número, un código. Y tanto. No me interesa que sepan el código de cada uno. Y que además hay una lista de características peligrosas que también le pone un código. ¿Sí? Acá el código es H, H1, H3, H, qué sé yo, que tiene que ver con esa característica del residuo. Si son inflamables, explosivos, contaminantes, tóxicos o lo que sea. El anexo 3 de esta ley habla de las operaciones de eliminación. Y ahí dice dónde se pueden eliminar de manera permanente. Yo me quedo con que sepan que la disposición final es el último paso que sufre el residuo en toda esta cadena. Acá lo tienen, quiero que lo lean porque es importante que lo lean, ¿sí? ¿Ven? Rellenos especialmente diseñados. ¿Ven esto que yo subrayo acá? ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. ¿Ven? Bueno, estas son todas las formas posibles de eliminación. Quiero que lo lean. No es recontra importante que lo sepan de memoria, pero que cuando hablemos de disposición final, que hay varias formas de disponerlo, ¿sí? Pero todo el trayecto de este bloque, el lunes que viene le vamos a poner un poquitito más. Interrumpo acá y vuelvo acá a esta pestaña. Uy, no compartí. A esta. Me dicen cuando lo vean. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, esta es la resolución que les hablo de esos almacenamientos transitorios que deben estar dentro de las empresas. ¿Ven? Y dice las características que debe tener. O sea, si alguien tuviera que armar un depósito, un almacenamiento transitorio de residuos especiales dentro de su fábrica, obviamente dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Debe tener estas características. Ven que yo les decía, debe contar con un piso
impermeable. ¿Para qué? Para que si hay algún derrame, ese derrame no vaya a la napa y no contamine el agua. Debe estar suficientemente separado de las líneas municipales, debe hallarse separado de otras áreas de usos diferentes, o sea, debe estar aparte de la operación, no debe estar contra la línea municipal, y después empieza, ¿no?, a hacer una serie de especificaciones. Debe contar con un sistema de recolección y concentración de posibles derrames, o sea, ese lugar tendrá una rejilla como las estaciones de servicio, ¿vieron? Ustedes van a cargar nafta y la zona de carga, donde está el auto y están los surtidores, el piso es un piso, vieron que es negro, es especial, es un piso impermeable y aparte tiene todo un contorno con un enrejado, y por debajo de ese enrejado tiene un colector que lo que hace es que si hay un derrame o la misma agua de lluvia que se puede mezclar con el hidrocarburo y empieza a correr, vaya ese colector y no se vaya, digamos, a la calle donde iría el curso de agua pluvial cuando llueve. Y la limpieza lo mismo. ¿Qué hace? Eso va a ese canal y de ese canal va a un depósito, va a un tanque que está también enterrado como los tanques de combustible, donde cuando ese depósito empieza a llenarse, las estaciones de servicio llaman al transporte, viene el transporte de residuos especiales, chupa de esa cisterna donde se almacena todos esos líquidos que están mezclados con los hidrocarburos, como decía ese, ¿no? Y9, Y9, y se lo lleva a una planta de tratamiento, y después que en la planta de tratamiento hacen el tratamiento de ese residuo y lo dejan inerte, irá a su disposición final. Para los líquidos se llama ponerlos en parámetros de vuelco, y después, una vez que están en parámetro de vuelco, van a un arroyo o van a los cursos de agua. Cuando está en parámetro de vuelco quiere decir que dejan de tener esa potencialidad de daño, esos residuos, y estar en parámetro de vuelco significa haber alcanzado una especificación de no daño, entonces pueden ir a un sistema, digamos, general pluvial, a un arroyo, generalmente se vierten en los arroyos. Eso es de lo que habla esta resolución, que está buena, es interesante porque cuando la lean, se van a, digamos, van a poder ver, si es que tienen capaz que alguna experiencia industrial, algunas cosas que ya han visto en algún lado. Voy a ver si consigo alguna foto o algún pequeño videíto que hable de esto, la verdad que yo no tengo, pero van a ver que acá dice, bueno, ven, deberán realizarse en áreas cubiertas o semicubiertas. ¿Qué quiere decir? No pueden estar al aire libre los residuos, ¿sí? Deberán disponerse agrupados según su tipo. ¿Ven? Sencilla contabilización, el ancho que deben tener para, digamos, poder circular internamente dentro de ese lugar, que de acuerdo al volumen de la generación va a tener unas determinadas características. También va a tener, está directamente relacionado los desechos o los residuos que yo ponga dentro de estos lugares, dentro de estos recintos, con ese control administrativo que yo les dije, que después termina siendo el manifiesto de las operaciones de residuos, ¿no? Bueno, de eso habla esto. Es muy, muy cortito, fíjense que son 5 artículos y dos habla del libro de las operaciones y después habla de cómo debe ser, ¿no? ¿Qué características debe tener? Nada más que eso. Esta resolución le da marco
al lugar donde las empresas que almacenan transitoriamente sus residuos especiales sepan cómo deben ser esos lugares donde los van a poner hasta que venga el transporte y se los lleve. ¿Alguna duda con esto, chicos? Por el momento, nada, profe. Todo claro. Bueno, es que, digamos, lo que pretendo con esto es que esta parte de medio ambiente sea lo más específica posible, que ustedes sepan esos puntos clave que les remarqué un montón de veces, más allá de, obviamente, la ley dice, obviamente, y eso es lo importante, el cumplimiento de la ley, y claramente, como si fuera un diagrama donde un bloque va al lado del otro, conocer cuáles son a ver, no todos de memoria, digo, cuáles son esos residuos especiales, quiénes participan en esa cadena, cuál es el tratamiento administrativo que hay que darle, cuál es el tratamiento técnico que hay que darle, ¿sí? Que hay una resolución que dice cómo tiene que ser ese lugar si yo los tengo que tener en mi poder hasta dárselos a ese transportista que se los lleve, y que de acuerdo a la característica tienen un código y de acuerdo a su, digamos, esperen que me quiero, no quiero equivocarme en el concepto, y que de acuerdo a la característica tiene un código, la característica es si es infeccioso, si es tóxico, si es corrosivo, demás. De acuerdo a esa característica le pongo un código y de acuerdo a su categoría, si es farmacológico, si es fitosanitario, si es químico, o si son disolventes, o si son derivados de pinturas, o si son derivados de hidrocarburos, tienen otro. Categoría por un lado, código. Características por el otro lado, también código. Y eso es obligatorio que figure. Y eso no solo que figure en esos recipientes que lo van a contener, o que los transportistas cuando los transporten del lugar de generación a la planta de tratamiento, en sus papeles deben figurar qué tipo de desecho es. Porque aparte, justamente por eso, no se pueden mezclar, porque pueden resultar, digamos, pueden potenciar el daño entre sí, ¿sí? Si se juntan, pueden reaccionar entre sí y ser todavía mucho peores de lo que son por sí mismos. Con esto, hoy cerramos esta parte de los residuos. La clase que viene, que no vamos a tener encuentro porque es feriado, lo que voy a hacer es subirles digamos, pequeño, lo que es la otra parte medioambiental, que regula los recipientes sometidos a presión, y lo que es la radicación, con qué cosas tiene que cumplir una industria si se quiere radicar, para cumplir con toda la parte medioambiental. Eso va a ser el lunes que viene. Y el otro lunes vamos a tener digamos, la segunda evaluación, el segundo parcial. De todas maneras, en la semana yo les voy a mandar un mensaje, no sé si esta semana, pero seguramente finalizando esta semana o empezando la otra, para hablar de cuáles son los lineamientos. Los lineamientos creo que ya los hablamos el lunes pasado, va a ser similar al parcial de la primera unidad, con la misma temática, con preguntas por verdadero o falso, algún múltiple choice, muy directas a los temas clave, de calidad y de
medio ambiente, que lo haremos el lunes 28, ¿sí? El lunes 28, que es la anteúltima clase del cuatrimestre. Después nos queda una clase más, que si alguno tiene que recuperar, recuperará, o haremos, digamos, el cierre del cuatrimestre y perfilaremos lo que podría llegar a ser el final, ¿no? Como un repaso general. Mañana les subiré el video cuando se termine de procesar y el material del que hablamos hoy. Algunas cositas más que, digamos, que por ahí consigo algún videíto o algo muy, muy chiquito, muy sintético, pero digamos que por ahí les ilustre un poco. Alguna lista de esas categorías donde tienen los códigos, igual la ley lo dice, pero digamos como para que lo puedan ver más gráficamente, que no se tengan que leer la ley. Claramente lo más importante lo hablamos, ¿eh? De todas maneras, si tienen alguna duda, como no nos vamos a ver el lunes que viene, me escriben por el campus o me mandan un mensaje al grupo de WhatsApp y yo les respondo la duda, sobre todo si van a estar preparando el parcial, ¿eh? Bueno, los escucho a ustedes si me quieren consultar algo. No, por ahora yo no tengo problema. Está buenísimo, me gusta este tema de medio ambiente porque es más abarcativo. Y siempre se maneja por la lógica, igual. Está bueno esto de saber cómo se clasifican y qué es lo que se hace con los residuos cuando ya se descartan de una empresa. Por eso es importante, a ver, no estamos buscando que seamos especialistas en medio ambiente, sí estamos buscando que conozcan que hay una regulación, que esa regulación tiene controles administrativos y controles técnicos, ¿sí? Que hay que hacer una serie de trámites, que hay que conocer, a ver, de memoria ni yo me acuerdo de los códigos, ¿sí? Pero por lo menos cuando veamos una Y y un número, o una H y un número, vamos a estar hablando o vamos a saber que eso está describiendo una característica o una categoría de residuos peligrosos, especiales, ¿eh? Y que sabemos que tiene una forma de almacenarlo, de identificarlo, de transportarlo, de tratarlo y de disponerlo. Yo con que tengan ese concepto así bien general, pero que sepan que cuando tengan una duda, si quieren saber más, primero vayan a la ley, sobre todas las cosas, ¿eh? Primero vayan a la ley. Que sepan cuáles son las leyes, la nacional y la provincial, y que sepan que dentro de la provincia también hay una regulación de esos lugares donde yo almaceno transitoriamente mis residuos dentro de la fábrica, que tienen que tener una característica. Ustedes están trabajando en una fábrica y resulta que viene una inspección, se habla de algo, bueno, pueden decir, che, mirá que hay una resolución que dice cómo tiene que estar construido, lo vamos a poner acá, mirá que dice que no puede estar en la línea municipal ni dentro del proceso, ni en contacto con la actividad, tiene que estar separado, ¿eh? Que sepan que hay una resolución que dice cómo hacerlo. Por ahí no se le acuerdan ni el nombre, ni la saben de memoria. Pero tienen esa guía y la pueden ir a consultar porque lo van a tener como un material de respaldo, ¿sí? Y que si tienen alguna duda me la pueden preguntar. Vamos a dejar de grabar.